Bueno, hola chicos, voy a proceder un poco a explicaros la formulación y la nomenclatura inorgánica, pero centrándome en los compuestos binarios del hidrógeno, es decir, lo que nosotros llamamos las combinaciones con el hidrógeno. Cuando combinamos hidrógeno lo podemos hacer con un metal. Sabéis que la combinación de un hidrógeno con un metal, lo que va a ocurrir es que el metal va a actuar con valencia positiva, como todos los metales siempre, y por lo tanto el hidrógeno va a actuar con valencia negativa. Vamos a conseguir, por lo tanto, hidruros metálicos. Luego tenemos la posibilidad del hidrógeno con un no metal, pero aquí diferenciamos los hidrógenos más no metal de los grupos 13, 14 y 15 y el hidrógeno más no metal de los grupos 16 y 17. Si os acordáis, si tenéis a la mano una tabla periódica, acordaros de que existía la posibilidad de dibujar a partir del boro una escalera, de manera que todo lo que estaba a la izquierda de la escalera se consideraba metálico, a la derecha no metálico, y había por ahí, bueno, pues una especie de semimetales. En el grupo 13, por lo tanto, el único elemento no metálico que nos va a interesar, el único no metal que tenemos va a ser el boro. En el grupo 14, los dos únicos no metales que vamos a considerar son el carbono y el silicio, y en el grupo 15, los no metales que consideraremos van a ser el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Y ya la última posibilidad va a ser combinar el hidrógeno con un no metal de los grupos 16 o grupo 17. El grupo 16 es el de los anfígenos, tenemos oxígeno, azufre, selenio y teluro, y el del 17, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, básicamente esto va a ser lo que yo os voy a explicar hoy en este vídeo. Para poder formular, acordaros de que es necesario tener una tabla de valencias, como la que os di en clase y tenéis colgada en el aula virtual, tabla de valencias o de números de oxidación. Acordaros de que existen sustancias, elementos que tienen varios números de oxidación, varias cargas, varias posibilidades, varias valencias. Entonces, cuando nosotros formulemos, mejor dicho, cuando nombremos con nomenclatura stock, necesitamos tenerlas en cuenta. Vale, vamos a empezar entonces con la posibilidad de unir un hidrógeno con el metal. Como bien dijimos, el metal va a actuar con carga positiva, el hidrógeno va a actuar con carga negativa, y lo único que tenemos que hacer es combinarlos. Entonces, imaginaros que yo os mando combinar pues el sodio con el hidrógeno. El hidrógeno va a actuar con carga -1. El sodio es un metal de la primera columna, un metal alcalino, por lo tanto la única carga, la única posibilidad que tiene el sodio es con +1. Lo que hacíamos era intercambiar las valencias, uno al pie del otro, y ya que nos queda directamente NaH. Es decir, esto va a ser la fórmula del compuesto que sale de unir el sodio con el hidrógeno. En nomenclatura sistemática, que es la que utiliza prefijos, esto se llamaría monohidruro de sodio. Y en nomenclatura stock simplemente le llamaríamos hidruro de sodio a secas. No hay que especificar aquí la valencia del sodio porque el sodio solamente tiene una única posibilidad, por lo tanto no se pone. Imaginaros que ahora os mando a combinar pues el aluminio con el hidrógeno. El aluminio, si vais a la tabla de valencias, tiene de carga +3. El hidrógeno sigue actuando en este caso con carga -1. Intercambiamos las valencias y nos quedaría directamente AlH3. Entonces ponemos en la fórmula AlH3. Nomenclatura sistemática, la que utiliza prefijos, como tenemos 3 hidrógenos, será un trihidruro. Trihidruro, en este caso, de aluminio. Para la nomenclatura stock, el aluminio solo tiene una posibilidad, que acabamos de ver que es +3. Por lo tanto, será hidruro de aluminio a secas. Bueno, ahora os puedo mandar formular, por ejemplo, el hidruro de hierro. ¿Qué ocurre? Si yo os mando a formular el hidruro de hierro, os vais a encontrar con un problema. Y es que cuando busquéis al hierro, el hierro puede actuar con dos posibilidades o con dos valencias. O bien hierro 2 o bien hierro 3. Consecuentemente, es necesario especificar la valencia con la que está actuando. Es decir, os voy a mandar que formuléis el hidruro de hierro 2. Para eso, lo que tenemos que hacer es combinar el hierro actuando con carga +2 y el hidrógeno actuando con carga -1. Intercambiamos las valencias y lo que vamos a obtener es FeH2. Es decir, pondríamos aquí la fórmula FeH2 y ya tendríamos la posibilidad de nombrarlo en sistemática. Como son dos hidrógenos, esto se llamaría dihidruro
de hierro. Si por ejemplo yo os diese la fórmula que pusiese pues de nombre la nomenclatura sistemática trihidruro de hierro, bueno, pues si es trihidruro de hierro, os estoy diciendo que hay 3 hidrógenos y un hierro, trihidruro de hierro. Si no supiésemos con qué valencia está actuando aquí el hierro, lo que hacemos siempre es entrar dentro del compuesto. Nosotros tenemos hidruro de hierro, el trihidruro de hierro. Sabemos que el hidrógeno en este caso tiene que actuar con carga negativa. Primero porque le llamamos hidruro, por lo tanto lo que termina en uno en química significa que actúa con carga negativa. Y segundo porque sabemos que lo que actúa con carga negativa se escribe a la derecha en la fórmula. Por lo tanto tenemos 3 hidrógenos en total, habrá 3 cargas negativas. Para que esto sea eléctricamente neutro, el hierro tiene que estar actuando con carga más 3, porque veis así que más 3 y menos 3 se anularían y por lo tanto el compuesto quedaría neutro. Es decir, que estamos hablando de que este FeH3, aparte de llamarse trihidruro de hierro, sería hidruro de hierro 3. Acordaros que en la nomenclatura Stock, siempre que sea necesario poner la valencia, se especifica entre paréntesis y en números romanos. Y un último ejemplo que os voy a dar, pues por ejemplo, PbH4. El Pb es plomo, tenemos 4 hidrógenos, por lo tanto se utilizaría el prefijo tetra y en este caso le llamaremos tetrahidruro de plomo. Para saber con qué valencia está actuando aquí el plomo, si no lo veis a simple vista, que no tendríais por qué verlo, simplemente ponemos PbH4. Volvemos a entrar dentro del compuesto. Sabemos que el hidrógeno tiene que actuar con carga -1. Habría 4 hidrógenos, por lo tanto 4 cargas negativas. Para que esto nos quede neutro, el plomo tiene que actuar con +4, porque así la suma nos quedaría 0. Consecuentemente, en nomenclatura Stock, esto sería hidruro de plomo 4. Bueno, si continuamos ya con el segundo tipo de compuestos, es decir, pasaríamos a los compuestos binarios de hidrógeno, donde el hidrógeno se une a un no metal de los grupos 13, 14 y 15. Bueno, tal y como dijimos antes, de los grupos 13, 14 y 15, lo que nos sale son 7 posibilidades. Que el hidrógeno se una con el carbono, con el silicio, con el boro, con el nitrógeno, con el fósforo, con el arsénico y con el antimonio. Entonces aquí os digo, bueno, vamos a empezar por ejemplo con la posibilidad del carbono y el hidrógeno. Si yo os pregunto, ¿qué compuesto muy famoso que utilizamos mucho en clase, que hablamos mucho de él, conocéis entre el carbono y el hidrógeno? Si os dejase pensar algún tiempo, pues posiblemente me diríais que el CH4. Pues claro, ese es el compuesto más habitual entre el carbono y el hidrógeno que nosotros conocemos. Bueno, CH4. Simplemente, en nomenclatura sistemática, pues como hay 4 hidrógenos, esto sería un tetrahidruro de carbono. Es verdad que me podríais decir que ese CH4 nosotros lo conocemos no como tetrahidruro de carbono realmente, lo conocemos como metano. Vale, por eso añadí una nueva columna a las nomenclaturas, porque aparte de la nomenclatura sistemática y de la nomenclatura Stock, existe lo que se llama el nombre común o nombre tradicional, que es como comúnmente lo conocemos. En nuestro caso, le vamos a seguir llamando, lógicamente, también metano. Nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock será hidruro de carbono. ¿Qué ocurre? Que el carbono puede tener 2 posibilidades, o 2 o 4. Por lo tanto, sería necesario indicar con qué valencia está actuando el carbono. Vale, si pone CH4 y nosotros entramos dentro de este compuesto sabiendo que el hidrógeno actúa con -1 y por lo tanto tendríamos 4 cargas negativas, para que esto sea neutro, el carbono tiene que actuar con +4. Es decir, nos quedaría en nomenclatura Stock el hidruro de carbono 4. Vale, junto con el carbono teníamos justo debajo el silicio. Sabéis que los elementos químicos que están situados en el mismo grupo de la tabla periódica se caracterizan porque tienen las mismas propiedades químicas. Por lo tanto, si cuando el carbono se une con el hidrógeno forma el compuesto CH4, cuando el silicio se une con el hidrógeno formará un compuesto parecido, será el SiH4.
Bueno, si el CH4 se llamaba metano y este viene del silicio, su nombre más común, o su nombre tradicional, es el silano. En nomenclatura sistemática o de prefijos, pues como siguen siendo 4 hidrógenos, seguiremos teniendo el tetrahidruro de silicio. Lo mismo que el carbono tenía las posibilidades de 2 y 4, el silicio también. Entonces, este silicio, vamos a ver que se llamará el SiH4 hidruro de silicio 4. Vale, si seguimos veis que ya tenemos hechos lo que serían el carbono y el silicio. Nos quedarían el boro, nitrógeno, fósforo, etc. Vale, pues os voy a preguntar qué compuesto típico conocéis entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y seguro que la mayoría de vosotros pensará en el NH3. El NH3 es el compuesto típico que conocemos entre la unión del nitrógeno y el hidrógeno. Y sabemos que su nombre, para nosotros, es el amoníaco. ¿Cómo se llamará en sistemática? Vale, ya lo vais a cubrir vosotros. Pues será trihidruro de nitrógeno. O, en nomenclatura stock, hidruro de nitrógeno 3, porque podéis deducir que aquí el nitrógeno está actuando con carga 3. Lo mismo que le ocurría antes al carbono y al silicio, que estaban en el mismo grupo y que generaban compuestos similares, le va a ocurrir a los compañeros del nitrógeno, al fósforo, al arsénico y al antimonio. Entonces, nos dará el pH3, que es el del fósforo, el AsH3 y el SbH3. El pH3, en nomenclatura sistemática, ¿cómo se va a llamar? Pues trihidruro de fósforo. En nomenclatura stock, hidruro de fósforo 3. Y su nombre tradicional se le llama fosfano o fosfina. Los dos son válidos. Con el arsénico, AsH3. La nomenclatura sistemática será trihidruro de arsénico, no de arsenio. Arsenio fue un entrenador del Deportivo, muy famoso por cierto y muy bueno. Pero este elemento químico se llama arsénico, por lo tanto trihidruro de arsénico. Nomenclatura stock, hidruro de arsénico 3. Y se llama este compuesto arsano o arsina. Las dos son válidas. Y por último, de los amigos del nitrógeno, nos queda el Sb, que unido con el hidrógeno genera el SbH3. Nomenclatura sistemática o de prefijos, trihidruro de antimonio. Nomenclatura stock, hidruro de antimonio 3. Y el nombre tradicional pues es un poco más raro, se llama estibina. Y por último, nos quedaría el elemento del grupo 13, el boro. Si vais a la tabla de valencias, el boro solamente tiene de valencia positiva la valencia más 3, lo que quiere decir que si el boro actuando con más 3 lo junto con el hidrógeno actuando con menos 1 e intercambio las valencias, el compuesto que me quedaría sería BH3, es decir, tendríamos que poner de compuesto BH3. Este BH3 se llamaría trihidruro de boro. En nomenclatura stock, hidruro de boro a secas, porque el boro solo tiene una única posibilidad, y su nombre tradicional se llamará borano. Estos nombres, pues eso, os tenéis que aprender, no queda otra. Lo que pasa es que, bueno, algunos como el metano, el amoníaco, pues el silano que se parece al metano que acaba en ano, el borano, el fosfano, arsano, etc., al final tampoco son tan difíciles. Y por último, me quedaría explicar la posibilidad de que el hidrógeno se combine con elementos no metálicos de los grupos 16 y 17. Grupo 16 es el grupo del oxígeno. Tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro. Y del grupo 17, flúor, cloro, bromo y yodo. Si contáis, nos saldrían 8 elementos distintos, 8 moléculas distintas que tendríamos que nombrar. ¿Qué ocurre si yo os pregunto qué molécula conocéis muy famosa entre el oxígeno y el hidrógeno? De hecho, la más habitual en la vida. La más habitual en la vida, donde se une el hidrógeno y el oxígeno, es la molécula de agua, es decir, H2O. La molécula de agua la conocemos como agua. Por mucho que le nombremos en sistemática o en tradicional, es algo que no vamos a utilizar, porque realmente siempre vamos a llamarle agua. Por lo tanto, ya no tiene ni sentido ponerla en la tabla. Y bueno, otra puntualización. Aquí cambian un poquito las cosas. Lo que acabamos de hacer hasta ahora
el hidrógeno siempre actuaba con carga negativa, es decir, eran hidruros. Sin embargo, ahora cuando el hidrógeno se une a no metales de los grupos 16 y 17, estos no metales son, por decirlo así, unos no metales muy potentes y van a marcar su identidad. Es decir, ellos en realidad, los no metales, les interesa muchísimo ganar electrones, les interesa mucho actuar con carga negativa y aquí se lo van a imponer al nitrógeno. Por lo tanto, si el no metal va a actuar con carga negativa, el hidrógeno no le queda más remedio que actuar con carga positiva. Bueno, pues vamos, por ejemplo, a ver lo que ocurre con el oxígeno, azufre, selenio y teluro, dejando el oxígeno de lado. Sabéis que el oxígeno, su carga negativa, la única que tiene de negativa es -2. Y los otros compañeros también. Por lo tanto, van a actuar azufre, selenio y teluro con carga -2. Y sin embargo, si vais a la tabla de valencias, las negativas de los halógenos, del flúor, cloro, bromo y yodo, va a ser carga -1. Bueno, pues entonces imaginaros que os mando juntar, por ejemplo, el azufre con el hidrógeno. Bueno, pues el azufre actúa con carga -2. El hidrógeno va a actuar con carga +1. Si intercambiamos las valencias, la molécula que me va a dar es H2S, que si os dais cuenta es totalmente equivalente a la molécula de agua. La molécula de agua es H2O. La molécula con el azufre es H2S. Lo único que hacemos es cambiar el oxígeno por el azufre. Entonces, bueno, pues esta puede ser nuestra primera posibilidad para poner de ejemplo. H2S de fórmula. Vale, ¿cómo se llamaría esto de sistemático? Bueno, lo primero con lo que nos encontramos aquí es el azufre, que actúa con carga negativa. Sabéis que el ion azufre actuando con carga negativa, con S-2, se llamaba ion sulfuro. Bueno, pues esto se va a llamar monosulfuro de, como hay dos hidrógenos, monosulfuro de dihidrógeno. En nomenclatura Stock, pues será sulfuro de hidrógeno a secas, porque el hidrógeno solo tiene una valencia, que es valencia 1 en valor absoluto. Es verdad que puede ser +1 y -1, pero en realidad el valor absoluto es 1. Y nos queda el nombre tradicional de estos compuestos. Vale, estos compuestos, su nombre tradicional es muy habitual utilizarlo, porque la mayoría de estos compuestos son gases a temperatura ambiente, pero cuando los disolvemos en agua, que es muy habitual trabajar con estas sustancias disueltas, se generan unas disoluciones de carácter ácido y por lo tanto su nombre tradicional o común se conocen como ácido lo que sea. Ese lo que sea va a llevar el nombre del elemento, en este caso del azufre, y siempre la terminación hídrico con H intercalada. Es decir, en este caso se va a llamar ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Sulf hídrico, y ese hídrico va con H intercalada. Si ahora, por ejemplo, imaginaros que os digo, bueno, pues combinadme el hidrógeno con el cloro. Si os mando a combinar el hidrógeno con el cloro, su única carga negativa es -1. El hidrógeno es +1. Si intercambiáis las valencias, os va a quedar directamente HCl. HCl. Esto se va a llamar monocloruro, porque aquí el cloro es el que actúa con carga negativa, monocloruro de hidrógeno. La nomenclatura Stock, pues simplemente cloruro de hidrógeno. La nomenclatura tradicional, bueno, pues este ácido clorhídrico, que es un gas, este cloruro de hidrógeno, que es un gas, al disolverlo en agua genera características ácidas y se va a llamar ácido del cloro, se va a llamar en vez de ácido cloro, ácido clorhídrico. Le quitamos la O de la terminación cloro y le ponemos la terminación hídrico, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Bueno, si por ejemplo vuelvo otra vez al grupo del oxígeno azufre y os mando juntar el hidrógeno con el selenio. El hidrógeno con +1, el selenio con -2. Intercambiáis las valencias y os quedaría directamente H2SE. ¿Cómo se llamaría en sistemática? Pues monoseleniuro de selenio, seleniuro, monoseleniuro de dihidrógeno. ¿Cómo se llama en Stock? Seleniuro de hidrógeno. ¿Y cómo se llamaría en tradicional? Pues ácido selenhídrico de selenio, selenhídrico, selenhídrico.
ácido selenhídrico con H intercalada. Debajo del azufre y del selenio está el teluro. El teluro también actúa con carga -2. Si juntamos el teluro con carga -2 y el hidrógeno con +1, nos va a dar un compuesto totalmente equivalente al que acabamos de hacer. Sería H2Te. Bueno, pues esto en sistemática sería monotelururo de dihidrógeno. Monotelururo de dihidrógeno. Telururo de hidrógeno. Y esta sustancia, lo mismo que las anteriores, al disolverlo en agua genera un ácido, que será el ácido telurhídrico. De teluro, telurhídrico. Le quitamos la O de la terminación de teluro y le ponemos la terminación hídrico con H intercalada. Ácido telurhídrico. Vale, nos quedaría por hacer la combinación del hidrógeno con el flúor, con el bromo y con el yodo. Si el hidrógeno lo combinamos con el flúor, lo que va a ocurrir es que la carga negativa para el flúor es exclusivamente -1. Para el hidrógeno, +1. Intercambiáis valencias y nos queda directamente HF. Sería H1F1, pero los unos no se ponen, es decir, HF. Lo que actúa aquí con carga negativa es el ion fluoruro. Por lo tanto, esto se llamará monofluoruro de hidrógeno. Esto será fluoruro de hidrógeno y el ácido, pues ácido fluorhídrico. En vez de fluoro, fluorhídrico. Haríamos lo mismo al juntar el hidrógeno con el bromo. Nos va a dar HBr. En sistemática, ya lo ponéis vosotros, sería monobromuro de hidrógeno. Stock, bromuro de hidrógeno a secas. Nomenclatura tradicional, pues ácido, en vez de bromo, bromhídrico. Ácido bromhídrico. Y por último, me quedaría la combinación del hidrógeno con el yodo, que también me va a dar HI. Totalmente análogos, veis, HCl, HF, HBr, HI, todos la unión del hidrógeno con los halógenos. En nomenclatura de prefijos sistemática, monoyoduro de hidrógeno. Nomenclatura stock, yoduro de hidrógeno a secas. Nomenclatura tradicional, se convierte en el ácido de yodo iodídrico. Ácido iodídrico. Bueno, y hasta aquí un poco la explicación de la combinación de los hidrógenos con los metales y con los no metales. Espero que os pueda resultar de ayuda. Un saludo, chicos.